Amados hermanos, el Eterno esté con ustedes. Vamos a Hebreos capítulo 8, Yeshua como el mediador de un nuevo pacto. Y dice en el verso, voy a leer del 1 al 7, para luego ir a los puntos y luego continuar del 7 en adelante. Dice, ahora bien, o sea, ante todo lo que hemos hablado, el punto principal de todo esto que venimos hablando es Yeshua, que Él es ese sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Salmo 110:1, profetizado, ministro del santuario y de aquel verdadero santuario, tabernáculo, que levantó el Eterno y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Ustedes ven cómo se sigue como repitiendo y reforzando. Es como que todo el tema siempre apunta a Yeshua. Es como si por medio de todas estas palabras nos pusiéramos en el medio de dos pueblos. Efraín, o pongámosles las iglesias cristianas, y nos ponemos con los judíos o aquellos que no reconocen a Yeshua y quién Él es, ese sumo sacerdote. Entonces, es como si nos pusiéramos aquí en el medio para convencer al cristiano de que la ley está vigente. Y como que también nos pusiéramos en el medio para decirle a los que niegan a Yeshua quién es Yeshua. Y a los que saben que está vigente y que tienen a Yeshua y reconocen como el sumo sacerdote, aquel que ha hecho la expiación, el Hijo de Elohim, para que usted eche raíces y se refuerce aquí, porque viene una persecución por el nombre y tenemos que estar firmes. Y como dice la Escritura, el que se crea estar firme, mire que no caiga, porque he visto a muchos ya caer, que parecían haber alcanzado el reposo y que terminarán muertos en el desierto. Entonces, hay que prestar mucha atención a este mensaje, porque vamos a tener que defender lo que creemos. Y este libro de Hebreos va enfatizando, y aunque lo vuelve y lo repite, pero es una manera de enseñar y que ustedes queden claros y que avancen hacia la madurez a través de las Escrituras y que estén confiados en quien han creído. Y luego cuando lleguemos a la parte de los ejemplos de fe, ya nosotros reforzados en esta verdad y con los ejemplos de fe, ahí vamos a completar. Ahora, el punto principal es que estén claros con esto. ¿De quién es Yeshua? Dice el verso 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. O sea, se le había mostrado a Moisés. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el de Yeshua, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y es que aquí está hablando de que todo lo que se hacía aquí era sombra de lo que está en el cielo. Y que Yeshua está ahí. Él es nuestro Cohen Gadol, quien intercede
por nosotros día y noche ante el acusador. Y él es el ministro de ese santuario verdadero, el que se le mostró a Moisés y le dijo, mira, lo que tú vayas a hacer aquí, hazlo figura de el verdadero. Entonces, ahora, Yeshua voy a dar mi resumen de esta parte para irnos al nuevo pacto, que lo hemos estudiado y escuchado, pero recuerden que hay hermanos que pueden estar escuchando este mensaje por primera vez. Yeshua es el sumo sacerdote, no cualquier hombre común. Desde que alguien comienza a decir, Yeshua pues es un hombre, ya ahí empieza a desviarse. No ha entendido. No ha entendido nada. Entonces, primero, hay profecías, y ya la hemos leído, de declaración donde el Eterno, nuestro Abba, le dice, tú eres mi hijo. Y eso lo leímos en el Salmo 2. También que Él es el sacerdote, el Cohen Gadol, rey para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque Yeshua vino por la tribu de Judá, es rey. Los reyes venían de la tribu de Judá, pero es sacerdote según este orden, ya profetizado en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, para que me entiendan. Porque es que hay que estar en el medio, hay que explicarle a uno, Él es el profetizado y a los demás. O sea, mira, la ley está vigente, lo vamos a ver ahora. Entonces, la otra promesa que le hace el Padre es que Él se iba a sentar a la diestra de Él hasta que Él pusiera a los enemigos por estrado de sus pies. Le va a dar la victoria a Yeshua. Salmo 110. Dice que se sentó a la diestra del Padre en su trono y que tomó la gloria que Él tenía antes que el mundo fuese. Juan 17. Yeshua es el que descendió del cielo. Entonces, si descendió, es porque estaba ya antes. No como muchos creen. Preparó un cuerpo, vino temporalmente a hacer la voluntad del Abba, porque era necesario. Juan 17 nos habla de esto. La gloria que tenía, dámela ahora. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero. El pan que descendió del cielo, el maná, sin principio de días y sin fin de días, eterno. Por eso nos conviene. Quien por un poco de tiempo se hizo un poco menor que los ángeles, y todo lo que ya hemos explicado antes. En el verso 2, de aquí de Hebreos 8, nos habla de este ministro del santuario, y ya vemos que no es del santuario terrenal, ¿verdad? Porque a Moisés se le ordenó hacer según el verdadero, el que levantó Elohim y no el hombre. Yeshua es el mediador de este pacto, y es un mejor pacto, porque Él es eterno, porque ya no hay que sacrificar corderos, Él es todo establecido sobre estas promesas. Y ahí es que viene el cambio de la ley, el sacerdocio, el cambio de la ley, no que la ley fue abolida. Mediador es quien media entre dos o más partes. Es un intercesor. Un mediador, eso lo busqué en la definición común en Google, es un profesional especializado que facilita el diálogo entre las personas que concurrieron al proceso de mediación. Son una figura neutral e imparcial que facilita el diálogo entre un conflicto para encontrar una solución. Para que tengamos una idea, es imparcial. Aquí está entre dos. O sea, Yeshua está entre nosotros como pecadores y nuestro Elohim. Y no podemos, nosotros en nuestra condición no podemos acercarnos a Elohim. El pueblo se acercaba por medio de los sacrificios. Ese se quita
se pone bajo el nuevo pacto, un pacto rectificado, una cláusula, donde Yeshua es el sumo sacerdote que intercede y Él es también quien cumple lo profetizado del Cordero para el sacrificio, todos los sacrificios en Él. Y todo lo que se hacía apuntaba a Yeshua. Entonces, Él es el único mediador. El conflicto es nosotros y el Abba, y Yeshua es el único que nos puede ayudar para lograr esa reconciliación y poder hablar con el Abba. Por eso, el velo se abre y nosotros podemos entrar a la presencia solamente por medio de Yeshua. Es muy triste aquellos que quieran llegar al Padre por sus propias fuerzas o por otra puerta. No hay forma. Entonces el verso 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado el lugar para el segundo. Ahora, ¿cuál era el defecto? Ya lo estudiamos en el capítulo anterior, porque no es la ley es perfecta, sino los hombres débiles y pecadores que morían uno tras otro y que eran ellos que presentaban esos sacrificios para hacer reconciliación con el Padre. Entonces, ahora dice el verso 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Eterno, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces, ahora, Yeshua es el Cordero, Él es el pan que se presentaba en las ofrendas, Él es la sangre que santificaba incluso los vestidos, el altar. Él es el sacrificio de la vaca roja. Él también simboliza las palomas que se presentaban. Él es el sumo sacerdote altísimo. Él es el pastor del rebaño. A Él se le ha dado el juicio. Él es el juez. Él es el rey. Yeshua cumple todos los medios que necesitamos para alcanzar todas las promesas. Negarlo o desecharlo o tenerlo en poco es perderlo absolutamente todo. Es solo a través de Él. Y ahora Él lo hace con una garantía. Las arras. El Espíritu Santo de la promesa. Cuando alguien proponía matrimonio, le daba una garantía. Esas son las arras del matrimonio. Él se fue para volver y tomar a su pueblo. Por eso dice que ahora somos como una virgen de ser ramera. Su pueblo se volvió ramera. Y lo vemos en el libro de Oseas. La casa de Israel se mezcló con las naciones, se volvió gentile, ramera, o sea, adoró dioses de palo, se fue a las religiones. Él la viene a buscar, Mateo 15. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él dejó que se fuera como el hijo pródigo. Lo dejó, le advirtió, no lo hagas, te va a ir mal. El padre del hijo pródigo. ¿Usted cree que fue que el hijo pródigo le dijo, me voy? Ah, sí, mi hijo, toma, vete. No, él le lloró, le insistió, le aconsejó. No. Y el hijo pródigo insistió en irse. Pues lo dejó ir hasta que allá recapacitó. Por eso dice que Él nos lleva al desierto y nos habla al corazón y nos da nuestra identidad. Y cuando regresamos, dice, como el hijo pródigo puso anillo, hizo una fiesta, le puso vestiduras. Dice que novia en él estaba llegando cuando él desciende y lo abraza, porque el padre está esperando que sus hijos regresen. Entonces, ese derramamiento del Espíritu estaba profetizado en el libro de Joel, donde vendría tiempo en que a los siervos y las siervas, hombres y mujeres, Él derramaría de su Espíritu.
y que ellos tendrían sueños y visiones. Y esos sueños y visiones que los hijos y los siervos, aquel que les sirve, están teniendo, está advirtiéndole. Primero, por sueños y visiones le está mostrando su identidad. Hay muchos que han recibido palabras en hebreo, un anillo, que si una vestidura de boda, o sea, diferentes cosas, todos a la misma vez recibiendo sueños también del fin de los tiempos, de lo que se viene, de la tribulación, incluso hasta sueños de su propia muerte, cómo morirán, otros cómo estarán, han soñado que están en el reino, todos empiezan a recibir estos sueños de cosas que ya están en las Escrituras. Y esto es lo que ha llevado a que el pueblo comience a despertar. ¿Por qué tengo yo que soñar con palabras en hebreo cuando el hebreo se nos ha sido quitado? ¿Por qué tengo yo que soñar que estoy en Jerusalén? ¿Por qué el Padre me lleva a Jerusalén? O sea, todo esto empieza a despertarnos para hacernos recordar de dónde salimos, para que nos preparemos y poder regresar y tomar nuestro lugar y nuestra identidad. ¿Por qué? Porque aquí está clarísimo que Él va a establecer con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces, ¿cuántos de nosotros que estábamos en el cristianismo sabíamos que el nuevo pacto que tanto se predica en las iglesias cristianas es con la casa de Israel y la casa de Judá, estando esto en el libro de Hebreos, capítulo 8? Yo nunca en mi vida lo había escuchado. Hasta que mis ojos fueron abiertos, yo me di cuenta aquí que el nuevo pacto de que tanto se habla como el Nuevo Testamento o las buenas nuevas, que es el pacto rectificado, es el mismo pacto que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob, la promesa que él juró que lo va a cumplir, que cuando haya dispersado los hijos por los 4 extremos de la tierra, desde allá él los iba a hacer volver, porque su amor es incondicional. Y no depende de nosotros, sino del que recibió la promesa y que él iba a cumplir. Él nos habla al corazón y nosotros despertamos y decimos, espérate, ahora recuerdo. Y empieza a llegar a nuestra mente y empezamos a ir a las Escrituras y a ver que aquí dice que el pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá. Y una persona que sea cristiana y que nunca haya escuchado esto, en este momento debería ir y buscar qué es esto y darse cuenta qué fue lo que pasó. La división, los 2 reinos, lo del norte, lo del sur, en el tiempo de Salomón, la promesa de volverlos a juntar. Esta palabra está profetizada en Jeremías 31 y ahí lo explica muy bien. Yo seré Elohim para las familias de Israel. ¿Y quiénes son las familias de Israel? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y cuál fue la promesa que se le da a Raquel? Dice, Raquel llora a sus hijos porque ven que ya no está y le dice, hay esperanza para ellos, los hijos van a volver. Y luego dice, yo he escuchado a Efraín que lloraba y se lamentaba, está en tiempo de tribulación, conviérteme, seré convertido, me avergoncé. Y él dice que lo ama, que no lo va a destruir. Entonces por este nuevo pacto, a través de Yeshua, ejecuta lo prometido, lo cumple y le extiende ese amor, ese tabernáculo. Y casa del norte o casa de Israel, que es Efraín, significa multitud de naciones, multitud de gentiles. Entonces, para una persona entender esto, que yo lo tuve que entender cuando el Padre me habló y me dijo que Efraín eran las iglesias cristianas, que ahí estaban sus hijos, de todas las denominaciones. Entonces ahí me fui a buscar quién es Efraín y a leer cuántas palabras de Efraín, que es la casa de Israel. Entonces veo que el hijo de José se llama Efraín y que su descendencia, la promesa, es que formaría la multitud de los gentiles, de las naciones. Entonces ahí todo empieza a hacer sentido, empiezo a entender las Escrituras de que la ley no ha sido abolida y que son mentiras heredadas de los padres. Generación tras generación heredamos mentiras y que tenemos que despertar porque la venida de Yeshua está cerca, porque también en el libro de Hechos dice que el cielo tiene retenido a Yeshua hasta la restauración de todas las cosas que fue hablada por los profetas. Y si nos vamos a los profetas, encontramos Ezequiel 37, Jeremías 31, encontramos Oseas capítulo 1, donde nos habla de esta reunión.
encontramos al libro de Isaías, capítulo 49, donde dice que Yeshua viene, que es la luz de las naciones y que Él viene a levantar a este remanente de Jacob. Entonces, todo esto se tiene que cumplir. Y si queremos agregar más, vemos por qué las tribus de Israel están en el libro de Revelaciones. Y si están entre las naciones, entre los cuatro extremos de la tierra, que Él dijo que los iba a esparcer, es evidente que somos nosotros, porque ¿quién más? Aquellos que estamos en Yeshua, descendientes de Abraham, somos hijos de la promesa. Ahí empieza a encajar todo, pieza por pieza. Pero todavía hay gente que uno le habla esto y dicen que no, yo soy gentil. Y es la iglesia, la novia, la iglesia gentil y pagana que viola los mandamientos. Y uno trata de hablarle estas cosas para que sus ojos sean abiertos, pero no quieren. ¿Por qué? Porque también la Escritura nos habla de una multitud de todas razas, lengua y nación que entra en la gran tribulación. Y va a pasar hambre y va a pasar tribulación. Dice que en la angustia le buscarán. Pero este mensaje es para aquel que tenga ojos para ver y oído para escuchar, porque hay muchos que se levantan contra este mensaje, pero muchísimos. Incluso de aquellos que eran cristianos, se fueron a la raíz hebrea, se van en contra de esto. No, que las tribus no, que las tribus no. Elohim no es mentiroso. Él lo prometió y Él lo cumple. Y Él no cambia. No hay sombra de variación. Aquí está hablando que la casa de Israel entrará en este pacto y la casa de Judá, que son los judíos. No que todos los judíos son israelitas, tampoco, porque hay los que dicen, no, es que los judíos son Israel. ¿Dónde lo dice la Escritura? Judíos son de la tribu de Judá y la casa de Israel son las otras tribus. Eso está por todas las Escrituras y querer negar esto es una locura. Y por más que uno trata de explicarle, pero yo quiero que eso lo tengamos clarísimo, porque es importante. Y porque yo he visto muchos que después que creían esto terminaron negando al Mesías. Por eso les dije, el que se crea estar firme, mire que no caiga, tenemos que echar raíces y escudriñar y buscar y fortalecernos ahora, porque cuando llegue la prueba, ahí se va a saber quién es quién. Ah, no, pero hay unos que dicen, yo no voy a pasar por prueba, yo soy muy santo. También tenemos ese otro problema. No somos ninguno santos. Necesitamos ser limpios, procesados, para entrar en su reino. Gloria al Abba, gloria al Eterno, que nos permite ser corregidos para entrar en su reino. Y dice aquí, no como el pacto que yo hice con sus padres. Entonces aquí te está diciendo que la casa de Israel y la casa de Judá son los hijos de los primeros padres, de los ancestros. Y dice, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos. Y recuerden lo que hablamos, qué pasó en el desierto. Por lo cual, este es el pacto, la alianza que haré con la casa de Israel. Y ponga atención, casa de Israel, que cree que las leyes fueron abolidas. Yeshua es el mediador. El mismo pacto de los ancestros es este rectificado. Hubo un cambio de la ley. Ya no es por el sacerdocio levítico. Es a través de Yeshua, el único mediador. Y en esto consiste el nuevo pacto. Y dice aquí, pondré mis leyes en la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré. Y entonces, cuando yo haga esto, seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, aquí está hablando sus leyes. Eso es amar a Dios y amar al prójimo. Sus leyes, completa, todo. El Shabbat también, las fiestas, todo. Entonces, el que dice que le ama y no guarda sus días de reposo, no le ama. Porque vive para el mundo. No le puede dedicar el día que él mismo dijo que era una señal de que son su pueblo. Que él mismo dijo desde el principio, en Génesis, apartó ese día y ahí
de una vez profetizó que un día habría un milenio, el reposo que todavía está pendiente, de eso hablamos en el capítulo 4. No sean desobedientes, tengan cuidado que no queden en contrario a esto, esfuércense, maduren, crezcan, entiendan, no crean a los hombres. Yeshua es el mediador, porque es que hay de todo, hay el que niega la ley, hay el que niega a Yeshua, o sea, estamos en un tiempo de la apostasía más grande, pero profetizada también. Y hablamos de ser apóstata, rebelde, apóstata, así está su pueblo hoy. Hay todo tipo de rebeldía ahora. Pero la misericordia de Elohim no se aparta, pero tendrán que pasar un tiempo de tribulación si hoy no vienen. Mientras hay tiempo, mientras es hoy, recuerden la palabra, mientras es hoy, atiendan al mensaje. Dejen de estar viviendo para este mundo. Mire, yo conozco a tanta gente que son que le dicen amén a todo esto, que siguen viviendo para este mundo y planificando. O sea, como si no creyeran los tiempos que vivimos. Y no lo creen porque no tienen una vida como deberían estar, como Elohim quiere que estén, dando fruto. Usted tiene que recibir palabra que venga de su misma mente, de su corazón, porque si Él pone su espíritu en usted, Él le va a hablar, Él le va a mostrar, le va a enseñar. Hay opositores, pero muchos. Pero usted debe seguir el camino, siga hacia adelante. Entonces, dice, ninguno enseñará a su prójimo. Dice aquí que no, que nadie tendrá que enseñarte. Usted necesita ser enseñado por Él. Hubo una persona que me dijo, usted está mal, está desviando a la gente porque hay que buscar pastores. Y yo le dije, yo no le he dicho a usted que no escucha a un pastor, porque si no, yo estoy actuando como si yo fuera un pastor, porque le estoy dando alimento. El pastor es el compañero que da alimento. Es que usted tiene que guiarse por el Espíritu, usted tiene que recibir palabra de Él para que sepa si lo que yo estoy hablando es correcto. Porque si usted me sigue a mí y yo me desvío, usted se pierde. Como hay unos que empezaron bien y terminaron mal. Pero si usted va a la fuente, siempre va a ver si yo hablo torcido o si yo hablo correcto. Entonces, mi deber es advertirle por el nivel de apostasía tan alto que hay. Porque la gente, lo único que está ahí para poner un dedo y señalar, oh, pero tú estás diciendo, y me mandaron un montón de versos, yo estoy mal, desviando a la gente de que no vayan donde los pastores. Y tengo que decirlo. Y le dije, ¿y qué dice aquí? O sea, ¿cómo vamos a interpretar este verso? Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El hecho de que yo haya buscado que sea Yeshua mi pastor y que me enseñe, eso no quiere decir que eso es algo que solamente es para mí. Eso es para cada uno de nosotros. Porque Él dice que Él nos dará la unción del Espíritu y que Él nos enseñará todas las cosas y que no hay mentira en Él. Necesitamos ser guiados por el Espíritu, no por los hombres. Luego que usted es guiado por el Espíritu, usted puede ir y congregarse en cualquier congregación y usted ahí va a discernir si lo que esté escuchando le edifica o realmente le turba, como me ha pasado a mí. Que me he puesto a escuchar gente que no, es que me pongo mal. Y hay otros que lo puedo escuchar y la palabra es suave, me alimenta el alma. Pero no se puede escuchar a todo. Pero ¿cómo tú vas a discernir? Por eso hay tantos ovejas que están siguiendo a pastores fraudulentos, porque no tienen entendimiento. Y a todo le dicen amén. Yo he escuchado barbaridades. Ah, no, pero es que tengo que seguir a mi pastor. Porque mira, la Biblia dice aquí que nos sometamos a los pastores. Pero ahí dice que mire su fe. Usted tiene que discernir. La fe viene por el oír, la palabra. Usted tiene que escudriñar, meditar en la palabra día y noche. Porque yo le puedo buscar montones de versos donde dice que usted es el que solamente tiene que ir y buscar de Él el alimento. Y ya usted puede discernir los espíritus y puede discernir si lo que alguien está hablando está correcto o no. Entonces a la gente le encanta. En vez de ir a las escrituras y orar, le encanta criticar. Pero yo les respondo también. Porque hay cosas que yo no me puedo quedar callada. Yo se lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque el Padre me ha enviado a mí a hablar las cosas con la verdad. Y yo le dije a esa persona, quizá escuche este mensaje,
que el Abba me libre a mí de yo hablar algo que desvíe a sus ovejas o algo en contra. Imagínese que yo le diga a usted, mire, quédese en su iglesia donde usted está, escucha al pastor, pero no busque que sea Yeshua que le dirija en el espíritu. ¿No es mejor que yo le diga, busque que él le guíe en el espíritu y después usted puede ir donde el pastor? ¿No se supone que Yeshua es la cabeza y la cobertura y la guía? ¿Que él es el pastor de los pastores? Entonces, están muy equivocados. Pero yo voy a hablar con la verdad, aunque se molesten, que se vayan y no me escuchen, porque lo que vienen es a criticar, en vez de orar. No entienden porque escuchan con oídos críticos. Entonces, para terminar, y me pasé de minutos, pero me era necesario, porque yo quiero que se queden en esta palabra, que usted busque, que Él le enseñe. Porque cuando se venga la tribulación, cuando vengan los tiempos malos, cuando usted tenga que quedarse encerrado en su casa, como pasó en el 2020, si usted está dependiendo del hombre, usted está ahí mal. Pero cuando nos pueden poner en una cárcel, en un monte, y cuando usted está acostumbrado a recibir palabra que venga ese maná que viene del cielo, usted no necesita a nadie, porque ya tiene una relación con Él. Cuando usted está en un lugar y usted necesita un consejo rápido, mire, alguien le está persiguiendo o tiene que tomar una decisión en el momento. ¿Qué usted va a hacer? ¿Va a llamar al pastor? Mire, ¿qué hago ahora en este momento? No, ahí mismo usted le pregunta al Padre y como usted tiene una comunión con Él, Él le va a responder qué hacer en ese momento. Y esto no es algo, eso nada más es para gente como Karina o como Pedro. No, eso es para ti y para mí. Somos hijos de Él y aquí no hay nadie mejor que nadie. Todos somos iguales ante Él. Si yo tengo más, es porque yo busco más, simple. Y si tú quieres más, toca, persiste y Él te va a dar más. Esa es la diferencia. Si yo recibo es porque busco más. Eso es todo. No porque yo soy mejor. Entonces, verso 13 para terminar, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Este es el verso que usan más para decir que el antiguo pacto, el pacto de los ancestros, que significa las promesas a Abraham, Isaac y Jacob, está viejo y no sirve. Y ya entendiendo todo lo que hablamos, está hablando del sacerdocio. Ya no más sacrificios. Ya podemos entrar en el lugar santísimo y Yeshua intercede por nosotros y Él es el sacrificio, Él es el pan, Él es nuestra guía. Viviendo así, Él en nosotros, dándonos la entrada detrás del velo a través de Él, ofreciéndonos a nosotros mismos, permitiendo que Yeshua nos llene, nos consuele, nos guíe, nos enseñe. Por eso Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerden la palabra, ya no vivo yo, Yeshua vive en mí. Caminamos, vivimos y morimos en Él. Y Él es el mismo que nos resucitará, el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, es que es mucho para hablar. Pero dejar que Él nos guíe en este desierto, con nuestros ojos puestos en Yeshua, es lo que tenemos que hacer. Entonces, el nuevo pacto es el único vigente, entendiendo que la ley no ha sido abolida. Yeshua es el que expía el pecado, el sumo sacerdote, el que intercede, o sea que ya no está el mandamiento levítico de los sacrificios del templo para poder reconciliarnos con Elohim. Yeshua es el único mediador de esa reconciliación, de ese shalom, de esa bendición. Pedimos al Padre en el nombre de Yeshua. Y si pecamos, confesamos nuestros pecados y Yeshua actúa a favor de nosotros. Entonces, estos sí que son mejores promesas. No tienes que esperar un año para el día de la expiación, ir al templo. Ya no hay templo, somos nosotros el templo. El templo del Espíritu Santo somos nosotros cuando permitimos que el Espíritu habite en nosotros, Yeshua habite en nosotros. Y entramos en ese lugar santísimo, en ese pequeño santuario, la morada de su Espíritu. Recuerden que Él dijo que aquel que obedece a sus mandamientos, entonces vendrán y hará morada con nosotros. Somos la morada. Ahí estamos en esa unión con Él. Él nos enseña, Él nos guía, Él nos perdona, Él nos reconcilia. Estamos en shalom con Elohim a través de el único mediador,
No hay más, no hay más. Mejores promesas, un pacto rectificado. Casa de Israel, casa de Judá. Amén. El Abba les bendiga.